El ELN dice que es crisis, esa es la palabra que utiliza el ELN en el comunicado este fin de semana, después de la opereta de que anunciamos un cese al fuego bilateral que no había sido consultado. Intenta arreglar la situación de crisis el jefe del equipo negociador del gobierno Petro, que es Oti Patiño. Señor Patiño, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va usted, Oti? Me alegra saludarlo. Feliz año. Feliz año también a todos ustedes. Bueno, usted, Oti, señor Patiño, quiero decir, después de lo que ha pasado con el ELN a finales del año pasado, a comienzos de este año, ¿en qué estado se encuentran las relaciones entre los dos equipos negociadores, entre el gobierno y el ELN, que están intentando un proceso de paz? Sí, lo que pasa es que la mesa está, como se dice, en modo pausa. De tal manera que hablar de una crisis de la mesa de negociación, pues, es algo muy adecuado. Entonces, por supuesto, es una pausa demasiado larga, han ocurrido cosas. El ELN está reclamando que se termine de hablar de los asuntos que nos quedaron pendientes en el primer ciclo y desde luego también mirar todo el tema del cese al fuego. Sí. Creo que eso es, y desde luego para eso se necesita apresurar y acabar con ese modo pausa tan largo que tenemos ahora. Sí. Que desafortunadamente por las condiciones que nos puede brindar México como sede, pues no es posible, digamos, que se haga demasiado rápido allá. Hay que buscar otra manera. Señor Patiño, usted en estos días de comienzo de año o inclusive en los días de fin de año pasado, ¿habló con alguien del ELN por teléfono, por ejemplo? No, ellos se han pronunciado a través de comunicados del COSE o de su comandante Antonio García, pero yo no hablo por ellos. Cuando el gobierno Petro anunció el cese al fuego bilateral, ¿eso fue consultado con usted? Entiendo, y así lo interpreto, de que el gobierno suponía que ante el reclamo que planteó Antonio García, de que el ELN había declarado un cese de fuego unilateral y que el gobierno no había respondido frente a eso, entonces una declaratoria de cese de fuego bilateral iba a ser bien recibida. No, desafortunadamente no fue así. Y creo que también la nominación de hablar de un decreto de cese al fuego cuando no había un acuerdo de cese al fuego, me parece que en términos de ahorrar palabras, me parece que allí hubo una falta en la lectura, digamos, de ese cese al fuego. Sí. Señor Patiño, después de que pasó lo que pasó, ese anuncio, protesta el ELN, ¿qué reflexión o qué cambios han hecho ustedes dentro del gobierno? No ha habido cambios, está el país, lo que pasa es que el país, o sea, Colombia, sigue funcionando. Las realidades de este país siguen andando y la mesa de negociación está en pausa. Creo que esas pausas demasiado largas no son buenas. Sí. ¿Ustedes citaron a una reunión antes del próximo ciclo de negociaciones al ELN, señor Patiño? Estamos procurando que haya una conversación previa, digamos, para completar los faltantes que quedaron en el primer ciclo y también, sobre todo, el faltante de redactar los acuerdos o los ajustes a la agenda de negociación. Sí. No alcanzamos a aprobar. Pero esa reunión previa no sería para discutir el cese bilateral. También, por supuesto que también. Sí, creemos de que ya hay buen ambiente para eso. ¿Usted cree que hay buen ambiente? ¿Usted cree que se puede alcanzar un acuerdo para un cese bilateral luego de esa reunión? Digamos, un cese bilateral es muy difícil, digamos, de que se acuerde hacerlo, como se diría coloquialmente, el totazo. Además porque hablar de cese al fuego involucra una serie de acciones donde las armas por la vía punitiva o coercitiva están en plena funcionamiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué suspensiones hay para hablar de cese al fuego? Extorsiones, secuestros, confinamientos, desplazamiento forzado, es decir, cosas que atentan
contra la población civil y que básicamente son hostilidades contra esa población. ¿Tendría que cesar el ELN esas actuaciones criminales ilegales para que haya un cese al fuego real? Por eso, digamos, habría que determinar qué significa el tema de cese al fuego. Y desde luego empezar a mirar qué tipo de acciones estado en capacidad de suspender y hacer del cese al fuego un proceso progresivo. Sí. ¿Cuándo? Hacer un proceso del totazo me parece que no es posible. Le entiendo entonces que en cualquier caso, así hubiera un acuerdo en la próxima reunión, un cese bilateral del fuego con el ELN no sería inmediato, sino que sería gradual y tardaría semanas, por lo menos. No, digamos, se toman las medidas para que empiece a ocurrir el cese al fuego, por supuesto. Sí, señor Patiño, esperando esa reunión a la que ha convocado el gobierno con la mesa del ELN, ¿sigue en firme la fecha y la sede del segundo ciclo, que sea en México y que sea el 23 de enero? Creo que eso se ha postergado un poco y esa es una de las dificultades que estamos tratando de subsanar. Por supuesto, le toca al ELN, digamos, aceptar que sea. ¿Y qué significa postergarlo un poco? Es decir, si no va a ser el 23 de enero, ¿será entonces el otro mes o solo unos días? Están planteando, el tema es México, las dificultades que tiene México. O sea, se cambia la sede del segundo ciclo. Claro. ¿Podría ser en Caracas este segundo ciclo? Podría ser, digamos, pero no es un ciclo, sino una reunión de emergencia que toca para remediar, digamos, esas situaciones de una pausa demasiado prolongada. Sí. ¿Ya hablaron con el ELN de que no es México? Creo que ellos deben estar enterados de esa situación, porque el gobierno de México, digamos, ya ha manifestado de alguna manera las dificultades que tiene para ofrecerse como sede para esa fecha. Sí. Oti, discúlpeme la siguiente pregunta, pero ¿cómo es posible que usted, que estuvo en el M-19, el presidente Petro, que estuvo en el M-19, tienen experiencia en el tema de negociación de procesos de paz, y usted ha estado en otros procesos de paz? ¿Cómo es posible que ustedes justamente estén viviendo una crisis que yo solamente puedo atribuir a la falta de experiencia? No, yo creo que no hay crisis. Como le digo, hay un modo pausa. Pero no soy yo quien dice que hay crisis, es el ELN el que utiliza la palabra crisis. Bueno, digamos que para ellos, digamos, hablar de crisis es la crisis humanitaria que hay en este país. Crisis es todo el tema de la crisis ambiental que hay en el mundo. Crisis es la crisis de las armas para resolver los problemas que nos aquejan. Pero hablar de una crisis, de una mesa de negociación que está en pausa, es, digamos, pues una mesa, me parece inadecuado. Una mesa de negociación a la que le anunciaron el condimento de que había un cese al fuego bilateral que nunca fue pactado. ¿Eso no es crisis? No, eso es un malentendido. Sí, pero, señor Patiño, ya habían mencionado el tema del cese bilateral del fuego, según dijo Pablo Beltrán, en la primera ronda de negociaciones y no hubo acuerdo. El presidente Petro sale el 31 de diciembre a hacer un anuncio que al ELN le molesta. Si no es una crisis, al menos no deja al gobierno en desventaja para negociar. ¿No termina ese anuncio fortaleciendo al ELN en la mesa de negociaciones? No, yo no creo. Yo creo, digamos, de que se trató un malentendido en el sentido de creer que el ELN estaba ansioso de llegar a un acuerdo bilateral debido a que habían declarado un cese al fuego unilateral. Sí, pero teniendo la experiencia, volviendo a la pregunta de Néstor, señor Patiño, teniendo las experiencias diversas que hemos recorrido, las personales, pues, inclusive, de ustedes, no solo las políticas, del gobierno Santos, ¿no hubiera sido deseable que antes de haber hecho un anuncio de este calado con un grupo tan complicado como el ELN, si les hubiera consultado a ellos? Pues, como le digo, se hizo la suposición de que ellos iban a aceptar el tema del cese al fuego bilateral. No pasó así. Sin embargo, es algo que es sustanable. Ya se hicieron declaraciones en ese sentido por parte del ministro del Interior, y yo creo que eso es, como dice Héctor Lavoe, el periódico de ayer, ¿no?
Periódico de ayer o no, el caso es que estamos, si usted dice que es un malentendido en un cortocircuito, pero hay un problema aparente de comunicación, señor Patiño. Desde comienzos de año, nos confiesa, no se ha hablado con ellos por teléfono y además dice, deben estar enterados que no hay reunión en México el 23 de enero por los comunicados que ha sacado el gobierno mexicano. Es decir, no hay ningún contacto directo de ustedes con ellos. ¿Cómo se están dando esos canales de comunicación? ¿Vía correo o sencillamente no hay digamos, sí hay comunicación alguna? Sí hay elementos de comunicación, sí hay elementos de comunicación, pero no es mi tarea, digamos, revelar esos elementos de comunicación. Sí, entiendo también que allí hay unas discreciones. ¿Qué sigue en este proceso, señor Patiño, en este proceso con el ELN? ¿Quién debería dar el siguiente paso? No, ellos, digamos, deben de decir que la aceptación de hacer esa reunión de emergencia toca hacerla lo más rápido que sea. Nosotros estamos dispuestos a acudir al momento que ellos digan y donde ellos digan. Por supuesto que hay, al parecer, la oferta de Caracas, que no queríamos abusar del gobierno, de ese gobierno, para continuar, para hacer esta reunión de emergencia, pero ante la imposibilidad de hacerlo ahora en México, pues tocará de todas maneras abusar de esa hospitalidad. Sí. ¿Esa habría sido una de las causas de la reunión del presidente Petro con el presidente Maduro en las últimas horas? El fin de semana. Que, digamos, de la reunión, ustedes vieron el comunicado de ambos gobiernos, tenía un objeto mucho más amplio. Pero el primer punto del comunicado habla sobre el ELN y las negociaciones y la ratificación de Venezuela sobre el apoyo del gobierno venezolano al tema de la paz total y el apoyo al cese al fuego bilateral. Así es. La reunión de emergencia. Y eso, de todas maneras, por supuesto, de tener unas consecuencias en esa posibilidad que tiene el gobierno venezolano de brindar su espacio para una reunión de emergencia. Sí, esa reunión de emergencia. De todas maneras, Venezuela es un país garante, igual que lo es México, igual que lo es Cuba, igual que lo es Brasil actualmente con el nuevo presidente, igual Boric. Bueno, digamos, creo que hay una serie de países ahí, desde luego Noruega. Pero desde luego lo que está mucho más a mano sería Venezuela. Sí. ¿La reunión de emergencia, señor Patiño, sería esta misma semana, si dependiera de usted? Estamos dispuestos, claro, digamos, estamos dispuestos a que sea esta semana o que sea después del 20, en cualquier momento. 20 es, hoy es 10, 20 es la semana entrante, ¿no? Sí, puede ser. Vale. Pero después, cuando el ELN diga está listo para esa reunión de emergencia. Ok. Oti Patiño es el jefe del equipo negociador en este proceso con el ELN, accidentado en los días finales del año pasado y en estos días de comienzo de año. El ELN habla de crisis. Oti Patiño dice que es un malentendido. Señor Patiño, gracias por estos minutos. Un gusto. Le deseo un feliz año. Ricardo, en consecuencia, el balón está esta mañana en manos del ELN.